Les invito a que puedan utilizar los servicios de Blue Cleaner, la lavandería que cuida tu ropa como nueva. Servicio rápido, calidad garantizada y entrega puntual. Síguelos en Instagram como @BlueCleanerRD. Rabacucu o Rabacucu, ¿qué realmente significa? Es un loco. Tú sabes que eres un pastor atípico. Tomarte un trago es pecado, yo no creo, y lo he dicho públicamente. Si llega un transgénero a tu iglesia. Bienvenido, pero creo que está en pecado. Si llega un terian. Lo mando al psiquiatra. Bienvenidos a otro episodio de Luz García, el podcast. Y hoy abrimos un espacio para hablar sobre la fe de la iglesia y de las preguntas que muchas veces la gente tiene, pero que no siempre se atreven a hacer. Hoy tendremos un diálogo muy interesante sobre temas que están generando debates dentro del mundo cristiano. Durante muchos años, las iglesias han construido diferentes formas de vivir la fe, de interpretar lo que es la santidad y de ejercer el liderazgo espiritual. Con el paso del tiempo han surgido debates sobre tradiciones, autoridades dentro de la iglesia y cómo se vive realmente el evangelio hoy en día. Con más de 19 años de experiencia en el ministerio pastoral, reconocido por su participación en espacios de enseñanza y de reflexión dentro del mundo cristiano, y hoy lo tenemos aquí. Tengo el privilegio de tener como invitado al pastor Víctor Medina. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias. Lo primero que debo decir es que me siento famoso, porque estoy aquí en este espacio tipo Noche de Luz, pero versión podcast. O sea que ya voy ganando. Gracias por la oportunidad de compartir contigo. Bueno, hace años, aunque el tiempo te ha pasado por arriba, no por encima, por arriba. Ya yo sé lo que tú vas a decir. No, que tengo mucho tiempo siguiendo la trayectoria tuya y la verdad es que me gozo con ver cómo los productos se reinventan y cómo la gente puede seguir teniendo éxito aún en diferentes etapas de sus acciones mediáticas, en el caso tuyo, y que también seguimos aportando a la sociedad. Creo que ahí hay una gran cosa y te felicito. Gracias por hacerme parte hoy. Gracias a ti, y yo te voy a invitar a que lo hagamos diferente. Lo mismo que hicimos antes de iniciar este podcast, yo te pido que lo hagas para que lo bendigas. Ahora que Pues incluso salimos ganadores de Premio Soberano con este proyecto que tanto he amado y he añorado, y también obviamente siendo parte a todo este equipo de trabajo que ha apostado al mismo. Pues con gusto oremos. Señor, gracias por este día, por todos los que nos ven hoy, los que nos ven en diferido, los que en algún momento este programa llegará a ellos. Gracias por este espacio que también trae luz a muchas vidas, a diferentes temas, diferentes tópicos. Y yo te pido, no solo por luz, sino todo el equipo que está detrás de ella, cada idea, cada sueño, cada aporte creativo, cada ejecución técnica. Gracias por también los socios, inversionistas, dígase las marcas, y los que colaboran y hacen posible este espacio. Que hoy tengamos una conversación edificante para todos nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Tengo que diferir de ti porque ya tú eras famoso. No. Te hiciste el modesto y el pequeño para que te carguen, como dicen en la jerga popular. ¿Qué va? ¿Qué va? 19 años dentro del pastorado. ¿Cómo nace? ¿De dónde viene el llamado? Mira, yo creo, esa es una historia, en días pasados la recontaba o la revisitaba, y fue algo muy extraño porque yo no vengo de ser hijo de ningún pastor, como generalmente pasa o ha pasado en esta generación, donde hay algún tipo de relevo, con lo cual yo no necesariamente estoy tan de acuerdo, porque al final es un llamado, no una herencia. Pero bueno, en fin, lo que había pasado, lo que ha pasado, naturalmente es eso. Sin embargo, mi tía me llevaba de pequeño a la iglesia. A mí me gustaban mucho los merengues que cantaban en la iglesia cuando yo era pequeño. Un día un joven iba pasando por ahí. Nosotros vivíamos en la José Amado Soler, esquina Agustín Lara, en Serrayes. Tenía dos todavía. Ese edificio ahí tiene dos balcones. Uno que da a la Agustín Lara y otro que da a la José Amado Soler. Iba pasando un joven y me invita a una iglesia que todavía existe, se llama El Calvario, está en la Lincoln, Templo del Calvario. Este joven, Armando, me invita, yo escéptico voy, bueno, me quedo ahí, después me mudo, es una historia larga, pero la verdad es que
Resumiendo, llego a la Iglesia de la Alabanza, lo que era el Club 700, en su momento, que fue un programa importante. Sí, Pat yo recuerdo. Robertson. Bueno, y también impactó mucho el tema de la línea telefónica. La gente llamaba, me quiero matar, bueno, hay alguien oraba. Y las iglesias en ese momento, las que estaban afiliadas, se llamaban Iglesia de la Alabanza del Club 700. Yo tenía que tener algunos 12 años, cuando llego allá, un poco menos. Y un día, pasado el tiempo, me invitan a dirigir los jóvenes. Obviamente, diciendo esto, he volado una gran parte. No sé si recuerdas a este productor, Fernando Báez, que murió hace unos años, de Unicornio, sí, ¿verdad? Quise muchísimo a Fernando y a María, su esposa. Bueno, Fernando, el Club 700 se grababa en Unicornio. La versión dominicana, que era el programa Tú Puedes. Pues sucede que a mí me invitan por alguna razón, o sea, definitivamente diría la providencia, pero me invitan. Yo en la universidad, yo me portaba mal en el colegio, o sea, mal, digamos, un joven viviendo la vida, que iba a la iglesia y me iba a la calle a mujerear, a beber, todo lo que hacía, iba a la iglesia también. O sea, tenía una doble La vida. contradicción. Sí, yo creo que esa es la palabra idónea. Pero cuando entro a la universidad, estudié administración en la Pucamaima, yo dije, yo necesito comportarme. Yo tomo una decisión particular. Eso fue en el 2001 y pues... ¿Por convicción o por amor? Por convicción, o sea, reitero, no tenía como ese arrastre familiar ni nadie que me empujara, pero ya yo iba a la iglesia, pues yo tomé una decisión. Aparte de que yo recuerdo que en Jubilee, ustedes estaban muy jóvenes para ese tiempo, en Jubilee... Yo no vivía aquí. No, yo sé. Pero pertenezco a la época. Bueno, en Jubilee había una fiesta en esa época, se armó un problema y a mí se me iba a pegar tremendo problema. Yo dije, yo tengo que organizarme. Entre eso y que tomo una decisión, pues vuelvo a la iglesia de forma más consistente. Me invitan, porque ven que me pongo muy en serio, el pastor me invita al estudio de Fernando Báez, a Unicornio. Me dice, mira, este programa, ¿tú te atreves a grabar los primeros 2 minutos del programa? Yo a todos le decía que sí, pero yo nunca me había parado frente a una cámara. Mi papá siempre me había enseñado a leer. Yo siempre recuerdo a mi papá, un hombre lector, constantemente me corregía. O sea, no me dejaba ser un niño que se equivocara con las palabras. Y yo decía, por favor, con él. No, es por favor. Y yo, bueno, ok. Pues me paré frente a la cámara, 2 minutos, Fernando Báez mirándome, exigiéndome. Yo, ¿y este hombre quién es? Los 2 minutos más largos de la historia. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver eso con el llamado? Mira, de ahí me entregan lo que es el Club 700, la parte joven. Después, o sea, el programa Tú Puedes. Se pasaba en Teleantillas. De ahí me entregan el Ministerio de Jóvenes de la iglesia, pues lo asumo. Del programa que se pasaba a las 12 de la noche con una iluminación que no existía, o sea, básica, malísima. Yo te iba a decir, si era Fernando, seguro. No, la de él era top, pero okay. Que entonces empezamos a grabar en las oficinas del Club 700 y yo grababa, de hecho, Gabriel, que hoy en día anda produciendo buenos comerciales, era el que me grababa con una cámara del año del Paleolítico y la iluminación era natural, quiero que tú sepas, o sea, nada, mala, muy mala. Y yo salía en Teleantillas a las 12 de la noche. Yo asumía que nadie me veía, no me importa, pues yo no tenía que pagar, me invitaban y yo, bueno, pues lo hacía. Un día, 2 cosas pasaron. Me para un carro, un Mercedes-Benz en la Nacaona y baja el vidrio. Y yo digo, bueno, me van a matar, esto es un capo, una cuestión, aquí me van a dar un tiro. Y yo, como andaba en mi carro malo, en un carrito que yo tenía con los vidrios abajo, yo andaba cogiendo aire. Y cuando veo es Fernando Villalona. Y me dice, siempre te veo en el programa Tú Puedes. Y yo, mira, el que menos tú crees es el que te está viendo. Debo decirlo por esta plataforma. Tú no sabes los miles de personas o las miles de gente que ve este espacio. Me llama entonces Eric Díaz, amigo de Kelvin, productor en ese momento de Conectados. Dice, nosotros queremos una gente joven que venga a hablar de la palabra. Yo ni sabía lo que era Conectados. En esa época estaba todavía en Mango. O sea, back in the days, antes de llegar a Teleantillas, después a Telecentro, después a Antena. Y ahí me invitan y de repente ese programa me di cuenta que lo veía mucha gente joven en esa época. Bueno, pues para hacerte corta la historia, ahí comienza una trayectoria que se volvió nacional, internacional hasta cierto punto, de haber aceptado retos pequeños que nadie necesariamente les veía valor.
Y pues por providencia, no por fortuna, los años han pasado y la historia es larga y todavía estamos aquí coleccionando errores y aciertos. O sea, no todo ha sido lineal hacia arriba, pero te puedo decir que hoy, sin vivir de la iglesia, y no lo digo porque necesariamente no respete al que lo haga, yo tengo mis empresas y gracias a Dios me ha ido bien, pero lo que hago lo hago por convicción. Lo que hago lo hago por convicción. Tú sabes que eres un pastor atípico. Entre la pinta y la voz. Sí. Lo soy. Y ha sido para bien de mucha gente y para mal de mucha gente también. ¿Por qué para mal? Bueno, porque... Me da un traguito de vino, por cierto. Entonces, fíjate. No, dale. Voy para allá. Pero para mal en algún punto, en el sentido de que a veces posturas, cuando tú cuestionas ciertos temas de la ortodoxia o ciertos temas donde la tradición se ha impuesto, pues eso genera un choque en algún punto, alguna libertad o liberalidad en algunos extremos que la gente no interpreta bien. Es mejor para muchos decirle lo que la gente quiere oír, y yo no soy de esa escuela. Yo genuinamente, yo podré estar equivocado en muchas cosas porque soy un humano, pero Martín Lutero, un día que estuvo en lo que se llamaban dietas, o sea, en reuniones, en el año 1521, específicamente el 17 de abril del 1521, frente al emperador Carlos V y a cientos de gobernantes de la época, 7 electores, príncipes y demás, él dijo, y ahí elevó un principio de filosofía que se llama la objeción de conciencia. Él dijo, mira, yo no puedo, le dijo al emperador y a quien lo estaba interpelando, que era un señor llamado Aleandro, que era el nuncio apostólico. Él le dijo, yo no puedo negar lo que mi conciencia dicta. Si ustedes me demuestran lo contrario, pues perfecto, pero no puedo ni quiero, ni es conveniente. Que Dios me ayude, amén. Eso se llama la objeción de conciencia. Yo he sido muy de que tú me preguntas, ¿tomarte un trago es pecado? Yo no creo, y lo he dicho públicamente, y como para la tradición y para mucha gente, eso es un escándalo, y la gente dice, este está mandando a la gente a beber. Yo no he dicho eso. Yo estoy diciendo lo que yo creo. Yo soy una gente que si aquí están tocando un merengue, yo me voy a parar a bailar, no me voy a tirar hasta abajo, pero no es algo que hago que lo festino, pero tampoco lo oculto, porque no creo que es íntegro. Entonces, yo soy un hombre de sus convicciones, y eso ha sido bueno para algunos cuestionado por otros. Pecados de la carne. Yo no creo que sean pecados de la carne, porque lo que es un pecado, y la Biblia tipifica. O sea, mira, hay listas en la Biblia que tipifican exactamente lo que es un pecado. Tú tienes la carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 6 del verso 9 en adelante, tienes ahí Romanos capítulo 1, que yo pienso que es un panegírico básicamente de todas las capitalizaciones de pecado, Gálatas capítulo 5 versículos del 16 en adelante o del 19 en adelante, Colosenses capítulo 3, Apocalipsis, entre otros. Y te tipifican lo que es un pecado. El chisme, por ejemplo, es un pecado. Cuando se habla de pecados de la carne, hablar, por ejemplo, de lujuria, eso sí es un pecado tipificado. Ahora, decir que tomarte un trago es un pecado, no. Eso no, ¿dónde está? O sea, embriagarse sí, pero un trago no. Y eso entra en debates de conveniencia o inconveniencia. Y ahí sí yo respeto. O sea, hay gente que viene de una vida licenciosa, con el alcohol, ¿le conviene beber? Yo creo que no, pero tipificarlo porque yo creo que Dios debería llamarlo así, es una atribución humana, y de hecho, para mí, y desde el punto de vista de la lógica, eso es una idolatría. Yo confecciono a Dios a como yo lo veo, pero eso no es lo correcto. O sea, Dios no eres tú. Si tú fueras Dios, no hubieras necesitado la intervención de Él en la historia de la humanidad. Entonces, no pecados de la carne. Ahora, pecados de la carne, tentaciones, y eso es otra cosa. ¿Siempre fuiste protestante en un país donde en algún momento dado, porque tengo entendido que con el pasar del tiempo ha cambiado, era eminentemente católico? Sí. Protestante primero por tradición y luego por convicción. Eso no hace... yo pienso que la República Dominicana, para contextualizar un poco en la historia, hubo un germen desde el siglo XIX. El siglo XX es el que va a marcar la entrada más primaria, aunque en el siglo XIX ya en el lado del este, por ejemplo, lo que eran los Cocolos, esa zona de San Pedro y demás, por ahí entran las primeras ramificaciones protestantes, al igual que por Puerto Plata. Samaná. Samaná también, con los menonitas y compartes. Va a pasar algo interesante, y es que en la isla, producto de lo que pasó en el siglo XVI, tanto con las reformas como con lo que se conoció en el 1546, como la contrarreforma, que fue el Concilio de Trento o la Reforma Tridentina,
era básicamente o usted es anticatólico o usted es antiprotestante. Y ese anti, entonces lo vinimos germinando desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, llega a una isla que estaba a nivel de lectoescritura como el continente, prácticamente solo un 9%, un 10% de alfabetización, o sea, una isla de gente analfabeta, en un continente analfabeto todavía, no era diferente en España, quiero decir, o sea, al final no era solo un tema continental, y la gente era partidaria y era anti, yo soy anti esto, pero no concienciaba, no racionalizaba el porqué de las cosas. Entonces, tú le haces una pregunta, ¿por qué es una gente protestante? O sea, ¿de dónde viene el término protestante? Bueno, viene del año 1526, 1529, específicamente del 29, donde se dio una segunda dieta, 9 años después del 1521, donde el emperador se reúne con Lutero, él vuelve, y ahí los protestantes que los quieren poner a firmar algo, protestan por las capitulaciones que estaban tratando de firmar ahí, y de ahí la gente le tilda con el mote de los que protestaron en ese lugar. Entonces, el ser protestante es muy amorfo, pero se quedó bajo el mote de usted es un protestante porque usted es como de ese grupo. Por ende, en nuestro país, el tema de un protestantismo anticatólico, por ejemplo, yo recuerdo cuando el cardenal en su momento era Nicolás de Jesús López Rodríguez, que siempre había un tema porque es el cardenal. Yo recuerdo haber ido a debates, me invitaban a muchos debates en su momento, en el programa de Freddy, en CDN, en 50-50, muchos debates, muchos. Siendo tú un bicho, me imagino. Totalmente, totalmente. Todavía me considero uno como tal, pero ya un cuarentón. Pero me invitaban a cantidad de debates y yo recuerdo ver el porte del cardenal y las discusiones eran más quién tiene la razón sobre temas que son eminentemente históricos y que son eminentemente subjetivos. Al final era quién tiene más poder. Te puedo poner un caso que se debatía en aquel momento y que creo que debe debatirse en algún momento, el tema del concordato, por ejemplo. Y es mi crítica a los protestantes. Por eso yo soy atípico y por eso no necesariamente participo en muchas actividades, hasta que hay un debate que me invitan a mí, por cierto, paradójicamente. Pero el concordato, muchos reclamos de parte del protestantismo era, queremos condiciones iguales a las de la Iglesia Católica, pero en eso, ¿por qué queremos políticamente condiciones iguales? No debería ser. Por poder. Evidentemente, entonces la motivación es incorrecta. Es cierto que un país que es laico, que un Estado que es laico, no debería estar dogmatizado bajo ninguna de las premisas doctrinarias, ni católica ni protestante. ¿Que le conviene al país? Yo creo que le conviene al país. Yo creo que le conviene al país a nivel de cosmovisión, a nivel de teología, a nivel de ética, creo que le conviene al país. Pero si la motivación mía es porque la Iglesia Católica tiene y yo quiero, porque nosotros somos un 30 y tanto por ciento y ustedes son un tanto por ciento, creo que no son las motivaciones correctas. Entonces el anti dentro de este país no nos ha permitido sentarnos a dialogar sobre los temas importantes. Debo celebrar que en el año 2019, cuando salió la orden departamental sobre el tema de ideología de género que salió del Ministerio de Educación, que siempre ha sido muy creativo, desde que estuvo Amarante Baret en el 2015, cuando sacan el manual Hablemos, que tenía cerca de 15 géneros. ¿Qué es esto? O sea, algo totalmente antibiológico en un ministerio que debe educar a la gente. O sea, de ciencia pasamos a ideología. Pero bien, en el 2019 ellos sacan de forma alineada con los objetivos del milenio y demás, la Agenda 2030, sacan el tema ideológico y la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica toman una postura unitaria sobre, y ahí viene el concepto de con mis hijos no te metas. Ahí sí nos fusionamos de forma útil y yo pienso que esos son puentes. Se unificaron ustedes. Totalmente, ahí son puentes que deberíamos trillar más en común, elementos que sean a favor de nuestra sociedad, que tratar de resolver temas que a veces no quedan claros. Ojo, diferencias doctrinales fundamentales sí hay. Por ejemplo, la doctrina de la justificación. Decía el mismo Calvino, y hay una lo que se conoce como el catecismo de Dordrecht,
una de las declaraciones claramente es, bueno, la doctrina de la justificación es la bisagra sobre la cual la iglesia se cae o se levanta. La iglesia católica piensa que es Dios más el hombre, perfecto, pero el 90% de la gente no tiene idea absoluta de lo que estamos hablando. En ese tenor, para no dejarlo ir, ¿en qué quedó, por ejemplo, dentro del sistema de educación de la República Dominicana, a nivel de dogma, de doctrina, de ideología, que se implementó finalmente en las escuelas? Se derogó esa orden, evidentemente por la presión y la observancia que se le hizo a la misma, se derogó, que yo creo que fue una decisión atinada, porque lo otro era que el sistema público, que es el mayoritario en un país como el nuestro, y no está mal, el problema es que lo que pagamos impositivamente no se traduce en calidad de los servicios que recibe el ser humano o el habitante, el dominicano per se, pero más del 70% de los estudiantes pertenecen al sistema público. Entonces, si tú me educas públicamente bajo un tema ideológico, estamos permeando la sociedad dominicana y le estamos condicionando a que piensen. Imagínate que los manuales y los libros venían con niños donde se normalizaba la homosexualidad, se normalizaba el lesbianismo, se normalizaba el pansexualismo. Términos que tú dices, bueno, cada quien tiene derecho en su vida a hacer lo que entienda, pero es una decisión particular y personal. Ahora, de nosotros pasar de ser un centro biológico de educación a convertirnos en un centro ideológico, para eso existen las iglesias, para eso están los clubes sociales, los clubes de pensamiento. O sea, la ideología se trabaja en la casa, en la iglesia, con los amigos, con las juntas, pero una educación, un currículum responde a principios que deberían ser científicos. Y a mí me llama la atención porque para algunas cosas queremos desmontar la fe de la ciencia. O sea, mucha gente critica, bueno, pero eso es un tema de fe, pero ven acá. Cuando un transgénero tiene un problema, ¿dónde va? ¿Al ginecólogo o va al urólogo? O sea, un transgénero, o sea, un hombre que se ahora viste de mujer. Me pusiste a analizar a mí. ¿Dónde va? ¿Dónde tú crees? Me duele aquí. Me duele aquí. Usted puede mantener el discurso frente a la gente y el discurso frente a la cámara. Y yo, ahora que salió la rectora de Leán en Colombia, toda voluptuosa, un hombre muy... Pero ¿dónde va cuando tiene un problema? Yo lo que quiero es sanarme. Ahí la ideología no vale. ¿Qué vale? La biología. O sea, ahí vale la idea de que usted necesita un profesional que sepa lidiar con los aparatos genitales que usted maneja. Eso es urología. Entonces, ¿usted es un hombre? Así lo define la biología. Entonces, en ese momento creo que se adoptó una postura sensata desde el punto de vista, no para decir ganamos o perdimos, sino sensata. Yo pienso que es sensato seguir pensando de esa manera. Tú sabes que yo estoy absorta escuchándote y lo que pretende ser quizá una conversación de preguntas y respuestas se ha convertido en yo poder escuchar tu alocución, por así decirlo de alguna manera, porque me parece y yo sumamente... beberme el vino aquí. No, espérate. Que voy a un evento. No, pero esto es permisivo aquí. Tranquilo. Seguimos. Diga usted, profesora. Venga, profesora. Bueno. Salud. Kelvin es el culpable de todo esto, ¿eh? Salud. Kelvin, te agradezco. Sí. Esta conversación en extremo inteligente. No quiero dejar de ser incisiva en algo, porque siempre me ha llamado la atención. Y de hecho, mira, de toda la agenda que yo traje, ni siquiera he entrado en el podcast, en la conversación. Lo del llamado. He tenido el chance a lo largo de mi carrera de poder entrevistar otros pastores a nivel nacional e internacional. Y yo siempre he tenido la intriga. ¿Tú recibes una convicción de vida o recibes una voz que te habla? ¿O lo viste en sueño? ¿Qué te condujo a eso fuera de haber ido a esa iglesia a los 12 años y después tener una convicción personal ya más adulto? Mira, yo creo, fuera de la parte mística, que no la... Hay gente, ¿verdad?, que dice, yo no puedo cuestionar la experiencia personal. Sin embargo, a lo largo de la Biblia, de forma muy práctica y simple, yo veía que Jesús se sentaba con un publicano como Mateo y le decía, sígueme. No tenía nada de místico el que Jesús personalmente, su nombre, le dijera a otro, sígueme. Y entonces lo criticaban, y así con los 12, con Bartolomé, con Pedro, con Juan, con Santiago, con Tadeo, bueno, con Iscariote. Sígueme. La respuesta al llamado viene sobre una proposición. En el caso de la actualidad, en el caso mío,
yo te puedo decir que yo me considero llamado hoy. Porque no es lo mismo. Yo respeto, mira, muchísimo, y lo digo porque me gusta que se quede por sentado y grabado. Porque voy a ser un poco disruptivo. No es lo mismo cuando tu negocio o tu modus vivendi depende de tu llamado. Porque hay muchas cosas que se alteran y se adulteran producto de mi estilo o modo de vida, porque de ahí salen los ingresos con los que yo me sostengo. Para buen entendedor, pocas palabras. Claro. En ese orden, yéndonos atrás, yo te puedo decir hoy, y reitero, la misma Biblia dice que el que vive del altar, que coma del altar. Yo no creo que hay nada de malo. Yo trabajé en el 2009 en Church of All Nations, en Boca Ratón, como pastor hispano del Ministerio Americano, y me pagaban $2,500 en esa época, que para mí era muchísimo, porque aquí en este país no se estilaba pagarle a gente que se dedicara a eso, o estaba muy en pañales. A mí me pagaban, yo vivía en Delray Beach, o sea, una ciudad antes de Boca Ratón, un apartamento de cara a la playa, tenía 28 años de edad, soltero, ganando en dólares, me daban una dieta también, y me daban transporte. Yo creo que era un gran trabajo por hacer lo que a mí me gustaba. ¿Portándote bien? Había que portarse bien. ¿Por qué había que portarse bien? Ya no solo por la convicción, porque si te portabas mal, ponías en riesgo tu trabajo. Entonces ahí soportas lo que yo estoy diciendo. Hoy por hoy, las convicciones, las decisiones que yo tomo, buenas o malas, no influyen en la calidad de mi trabajo, porque yo no vivo de eso. No lo digo despectivamente, lo digo porque yo me levanto un domingo, yo monto bicicleta, por ejemplo. Yo no voy a decir que soy ciclista porque es como ambicioso decir eso, pero monto con mucha frecuencia y distancias enormes y viajo a otros países a montar. A mí me gusta eso. Para mí sería ideal irme a una villa en el este, me voy en mi bicicleta, tengo comodidades, tengo bienes. ¿Por qué voy a ir tan temprano a la iglesia? Ok, voy por una convicción. Voy a oír gente que tiene una cantidad de problemas como yo los tengo, para ver cómo los puedo ayudar. Definitivamente, si eso no está implicado en un llamado donde tú no recibes tangiblemente algo más allá, lo que recibes por la convicción de que el obrero es digno de su salario, de que el que siembra cosecha, pero esos son temas entre tú y Dios. Eso no es un tema transaccional, como lo era en el 2009, o como lo era cuando yo era el pastor, que tenía que ver cuánto dinero entraba a la iglesia para poder lidiar con los temas de la iglesia, y en defecto o en su defecto ver cómo podía yo vivir. Eso nos lleva a un tema de transparencia económica. A mí me han preguntado mucho en espacios como estos, ¿estoy yo de acuerdo con la fiscalización de las iglesias? Y esta pregunta siempre me pone en apuros con otros pastores. Que si el CODUE, que el otro, que los respeto a todos, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo entonces? Estoy totalmente de acuerdo. No estoy de acuerdo en que se graben impositivamente, porque creo que son organizaciones sin fines de lucro. O sea, literalmente, aunque hay algunas que se lucren, pero ya eso es un tema interno de esa institución, que deberían regularse. Ahora, son instituciones que le aportan a la sociedad. Hay gente que se redime en una iglesia, hay gente tú te vas a encontrar con exadictos, tú te vas a encontrar con exprostitutas, tú te vas a encontrar con exladrones, tú te vas a encontrar con gente que cambia malas actitudes por buenas actitudes. Entonces es un órgano que le hace un aporte a la sociedad. Te vas a encontrar con que el sistema de educación en la República Dominicana, en sus inicios en el siglo XX, tú te vas a dar cuenta que muchas iglesias fueron las que asumieron el tema de enseñar. Si te vas a la historia del continente latinoamericano, solo recordemos el método de Lancaster. ¿Quién fue Joseph Lancaster? Fue un hombre que venía de los cuáqueros, que enseñaba con una Biblia lo que era el tema de la memorización, y la gente aprendía a hablar la lectoescritura. O sea, la iglesia ha sido un ente de aporte. Las universidades, ¿de dónde vinieron? O sea, el concepto de universidad viene de las escuelas catedralicias desde el siglo XI, la Universidad de Lund, la de Bolonia, la de Oxford en París, la de Oxford, la de la Sorbonne en París, la de Salamanca. Tú vas a tener la Complutense, tú vas a tener todas estas universidades que vienen producto del aporte de una iglesia. Entonces las iglesias sí aportan a la sociedad. Ahora, si yo no tengo un tema fiscal, porque yo no puedo rendir cuentas fiscales. El gobierno necesita saber lo que pasa en estas instituciones, porque ¿qué pasa?
que hay muchas que se pueden prestar para lavado de activos. De hecho, si tú te das cuenta, la ley de lavado de activos que salió hace pocos años vino con grandes controles para las organizaciones sin fines de lucro, con grandes baches. ¿Por qué? A nosotros nos tocó recibir una donación en el año 2017, pero la regularizamos en el 2019, y donde cae la iglesia, entonces es en una dependencia del MINER. Pero ¿qué tiene que ver el sector de educación con una iglesia? O sea, crearon una ley robusta, pero el aparato legislativo de este país tampoco está preparado para fiscalizar correctamente. ¿Estamos hablando de qué época? 2019, 2020, y todavía es exactamente la misma ley. O sea, cuando sale la ley de lavado de activos que fue muy buena y se ponen grandes controles, muchos controles, pero sin elementos procedurales. Pero bueno, y eso es un tema legislativo. ¿A dónde voy? Es que sí. ¿Cuál es el problema? Que usted me quiere visitar, usted es fiscal, usted DGI quiere visitarme y ver mis operaciones, mire lo que hay. Dicho esto, Víctor, y hablando de lo del llamado, que fue lo que convocó el debate, dicho esto, no dependiendo tú de eso, ¿qué condiciones debe tener una persona para llamarse pastor? Bueno, ahí sí la Biblia pone unas condiciones muy particulares y yo creo que ninguno de nosotros las cumple. Oye la paradoja. Cuando tú estudias, de hecho, ni quien le escribe la carta, que fue Pablo escribe 2 cartas que son categóricas sobre cómo la gente debe conducirse dentro de la iglesia en materia episcopal o de obispos, ¿verdad? Que es el mismo término para pastores en griego. Tú vas a la carta 1 Timoteo capítulo 3 y Pablo te da una lista para los pastores y diáconos, que era básicamente un concepto de eclesiología. Eclesiología, digamos que es la rama de la teología que trata la gobernanza de la iglesia. Muchos de los problemas hoy, después del siglo XVI, a la fecha, tienen que haber más de 30,000 confesiones protestantes diferentes. O sea, eso ha sido un parto, tras un parto que ni haitianos. O sea, es una multiplicidad que tú te has quedado, como tú decías, absorto, porque lo que empezó como una reforma se ha ido fraccionando y cada quien saca algo novedoso todos los días. ¿Y cómo tú le dices que no? Eso ha sido uno de las grandes crisis de la reforma protestante. Pero en su principio, las reformas históricas, llámese la anglicana, la de Enrique VIII, luego de Isabel I, tú te vas a dar cuenta que eran problemas históricos, o sea, presbiteriana, episcopal, metodista, congregacionalista, bautistas. Los pentecostales van a ser una innovación ya del siglo XX, 1904, 1916. ¿A dónde voy? Cuando tú hablas de gobierno y la Biblia dice, bueno, o sea, ¿cómo debe gobernarse la iglesia? Pablo le escribe a Timoteo, a un joven pastor, de cerca de 40 años, por cierto, también, y le dice, mira, nadie tenga en poco tu juventud. Eso es en el capítulo 4 de la primera carta. ¿Nadie? Tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en espíritu, en conducta, en palabra, en fe y en pureza. En el capítulo 3 anterior le ha dicho, si alguien quiere ser pastor, lo estoy parafraseando, está muy bien, pero debe cumplir con ciertas cualidades. Y habla de que debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino. Yo estoy bebiendo vino aquí. Una persona que guarde buen testimonio con los de afuera, una persona que gobierne bien su casa y que tenga en orden a sus hijos, porque dice, el que no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Y en la carta a Tito, en el capítulo 1, versículo 5, él le dice, mira, yo te dejé en Creta para que tú corrigieses lo deficiente y establecieses obispos, y le va a dar prácticamente la misma costura que da en la carta a Timoteo que estaba en Éfeso. O sea, Creta y Éfeso, 2 lugares diferentes, y da la misma receta. En pocas palabras, la Biblia sí habla de ciertas condiciones, una gente que no sea neófita. Y ahí, volviendo al llamado, yo mismo me pregunto, si yo fuese para atrás en la historia, ¿me llamaría yo o me invitaría al pastorado? La respuesta es no. Yo creo que empecé muy joven. Y yo creo que hace falta, más allá de lo que la Biblia dice, que creo que es la norma de normas y la autoridad, porque al final en materia de fe y conducta, esa es la norma a la cual debemos refrendarnos. Yo puedo ponerme creativo, pero hay una carta magna sustantiva ahí. Pero la juventud, la falta de madurez en algunos aspectos de la vida, pues definitivamente te resta. Ahora, ¿por qué dije que creo que no todos cumplimos con eso? Primero, el que le escribe era un hombre divorciado. Pablo era un hombre divorciado, viudo. Y él está escribiendo eso. Era un hombre que tenía un carácter complejo.
Lo vemos en Romanos cuando él dice, mira, yo tengo un problema de codicia, o sea, porque el mal que no quiero se termino haciendo. Entonces, yo creo que hemos vendido una imagen de pastores infalibles o de curas infalibles que cuando vienen los problemas de la humanidad o de la carne, hay una discrepancia tan grande y una brecha tan grande que el efecto de la decepción es más grande a veces que el problema en sí mismo que pasa, sin normalizar cosas. O sea, cuando tú ves que fulano se acostó con fulana, o evidentemente está mal. Ahora, cuando tú idealizas a otra persona, y yo creo que ahí está el tema, Jesús nos llamó a nosotros a que guiáramos a la gente a Él, no a nosotros. Bueno, es que en ese sentido se habla también muchísimo de que a través de la Biblia, cuando aparentemente sacaron los apócrifos, deidificaron la figura de Jesús. O sea, para hacerlo impoluto. Pero los apócrifos, o sea, sí y no. Yo creo que ya en los que no son apócrifos, de una forma u otra, vemos su impolutez ahí, porque es el mismo texto de Hebreos, es el mismo texto de Juan, donde vamos a ver pasajes que hablan de la impecabilidad de él. Es una característica que aún en los textos ortodoxos está. Pero definitivamente los apócrifos son apócrifos porque tienen una capacidad un poco espuria y un tanto gnóstica. Me explico. Tú hablas hoy en día de 83, 86 textos apócrifos, más o menos, evangelios, apócrifos. Tú te vas, hay uno que a mí me gusta mucho, yo los he leído todos por un tema de historia, y por un tema de que no me cuenten. Lo que decía ahorita, es muy fácil oír, o tú puedes ir hoy en día a un Gemini, a un ChatGPT, sin contexto la inteligencia artificial tampoco funciona muy bien. Y tú te vas al Evangelio árabe de la infancia de Jesús, que ese es uno de los evangelios apócrifos, y se le llaman gnósticos, o sea, se ponen en la categoría de gnósticos, porque tú te topas que de repente Jesús en ese grupo, cuando era en el grupo etario de la infancia, o sea, cuando era pequeño, va a estar jugando con unos amiguitos, se molesta, los convierte en barro, un pajarito, o sea, un superhéroe de Marvel es lo que aparece ahí, a diferencia de los evangelios. Y yo pienso que eso le da tanta credibilidad a los evangelios, porque tú vas a ver a un Jesús justamente en la semana de la Pasión, cuando llega el domingo de Ramos al templo y vuelve el lunes, tú lo ves volteando las mesas, actuando para algunos irasciblemente. Tú ves a un Jesús humano, tú ves desde que empieza a decir yo tengo hambre, tú lo ves molesto con la gente, tú lo ves con características totalmente humanas, y eso entonces te quita ese misticismo que mucha gente quiere atribuirle. De hecho, no porque tengamos el tiempo, porque no lo tenemos, pero si tú estudias los principales retos de la iglesia primitiva siempre fueron cómo yo puedo conjugar la deidad y la humanidad. De hecho, el concilio de Nicea en el siglo IV, en el año 325, el principal problema que trató de resolver es si este hombre era, o sea, Jesús, era subordinado o era Dios. Y al final, el problema que se encarnaba es quién absorbe a quién. ¿La humanidad termina contaminando la deidad o la deidad termina haciendo esto totalmente inhumano ya, sino que es totalmente deísta? ¿Dónde está el equilibrio? Por eso sale la fórmula de 100% hombre, 100% Dios. Entonces yo creo que el evangelio es más aterrizado de lo que mucha gente lo quiere ver. Y sí, o sea, nosotros vivimos, mira, esta carne que yo la tengo. Cuando a mí me cuentan un problema de la carne, yo lo entiendo perfectamente porque yo vivo en ella. O sea, yo sé lo que es tener un problema, yo sé lo que es tener una tentación, yo sé lo que es eso, yo sé. Y tentación no, como dice un autor que se llama Justo González, porque nosotros hemos sexualizado el pecado. Yo te digo a ti, mira, Kelvin cayó. Tú no vas necesariamente o te congregas en una iglesia. ¿En qué uno piensa inmediatamente? Y se lo metió una tipa. Sí, O sea, en el pecado de la carne. Cayó el tipo, o sea... Nosotros hemos sexualizado el pecado, pero la Biblia tiene una amplia gama de temas que son totalmente cardinales en relación a nuestro vínculo con Dios, que no son solo sexuales. No es que se esté bien, es que la mentira es un pecado en el cual nosotros incurrimos de forma constante y de forma alegre, frívola. Y como parece que nadie se da cuenta en el momento, pues parece que eso no le hace daño a nadie. El chisme, que lo mencioné anteriormente, el chisme es un tema crítico. El ocio, o sea, la gente vaga está tipificada en la Biblia como algo con lo cual usted ni debería juntarse, y nosotros vivimos en un país lleno de gente vaga.
Yo me voy tan contenta en el día de hoy porque me doy cuenta que mis pecados no eran pecados y no tengo los otros pecados tan acrecentados. Usted no ha pecado de la carne usted. No la voy a entrevistar. A buen entendedor, pocas palabras. Mis pecados no son tan pecados. No la voy a entrevistar. Pero bien, o sea. Pero yo sí sigo contigo. En los últimos tiempos se ha acuñado un término que es rabacucú. Okay. Explícame, ¿lo dije bien? O rabacucu. Así es que le dicen, pero igual. ¿Qué realmente significa? Yo no sé, mira, a mí me invitó un señor que tiene un podcast a hacer un programa de eso. Me dijo, vamos a estudiar este fenómeno de los rabacucus. Y cuando yo, que evidentemente por las redes los conozco muy bien, de hecho, les dije que yo monto bicicleta y cuando voy al parque a montar, a veces los veo grabando sus escenas ahí. Pero son pastores. Sí, ellos se autodenominan como tal. Y bien, ellos tienen sus iglesias. No es algo nuevo, debo decir. Sí, esa era otra de mis cuestionantes. ¿Algo nuevo o algo que ya existía? No, desde la fundación del cristianismo siempre han habido personas que se consideran mejores por ser más ascetas. O sea, más duros, más ásperos, más extraños, más míticos. Por ejemplo, hubo un movimiento en el siglo II que se llamó el montanismo. De hecho, lo fundó Montano. Tenía 2 mujeres que eran sus profetisas. Un hombre que fue uno de los doctores de la iglesia, apologeta del siglo II, llamado Tertuliano, terminó inclusive en esa secta cuando consideraba que la gente se iba relajando en sus posturas. Eso fue repitiéndose. Los donatistas. Hubo otro movimiento que se llamó los catafrigios. Bueno, una cantidad de movimientos donde la gente, y obvio, el movimiento monástico. Hoy en día tú ves un monje, a mí me llama la atención de una forma impresionante cómo la gente venera la santidad de otro pero no está dispuesta a aplicarla en su vida. O sea, es más fácil nosotros ir a una iglesia y decir, wow, qué hombre, qué mujer, Madre Teresa de Calcuta, wow. Pero ¿y por qué usted no se dispone a eso? Vaya y vive en austeridad. Entonces, a veces es más fácil aplaudir como focas la vida de otra gente que nosotros aplicar principios claros y, ojo, se esconde, no, ella tiene un llamado. No, eso no es un llamado, eso es un deber, que es diferente. La austeridad no, pero la vida en santidad sí. Entonces, volviendo atrás, tú te topas con la idea del movimiento de los monjes. Ahí está Antonio, San Antonio, Pacomio, luego Benito de Nurcia, que funda la Orden de los Benedictinos. Y esta gente, o sea, había gente, para que tú tengas una idea, que se pasaban años, decenas de años en una gruta, y eso lo deificaban y había gente que iba a verlos al desierto, sobre todo se dio mucho en el norte de África, en Egipto. Tú me preguntas a mí, ¿qué yo considero de eso? Son gente que tiene problemas mentales, yo. Entonces, cuando tú lo extrapolas hoy al fenómeno de esta gente... O son muy fanáticos. Pero yo soy fanático de lo que yo creo, Luz. O sea, yo soy un fanático, así como soy fanático de la República Dominicana y me dolió que perdiéramos con Venezuela. Yo soy fanático de mis convicciones. Yo creo que la gente ha malinterpretado o critica el ser fanático de algo. Yo pienso que hacen falta fanáticos de sus convicciones en la sociedad. Ahora, es que eso no es un fanático, eso es una gente con problema y con una disociación, que es diferente. Si yo soy fanático del Licey, soy fanático de mi trabajo. ¿Tenías que tener algo malo? Claro, tú eres aguilucha. Claro. Ya vamos a terminar todo el tiempo. Pero eres fanática, o sea, y eso lo exhibimos con alegría y yo me siento orgulloso de ser fanático de los valores que tengo, de la familia que tengo. Soy fanático de eso. ¿Y eso es algo malo? No. Ahora, cuando tú ves estos extremos que son distópicos, que son disociatorios de las buenas costumbres, que son cosas sin pie y cabeza, entonces ya ahí hay un problema. Te lo voy a esquematizar. Ahí hay un problema de método. Cuando tú le evalúas el método, ¿cuál es el método que ellos aplican? Un tipo que se para y empieza a hablar en un idioma que yo creo que ni los Transformers, o sea, ni en Marvels, ni Goku, nadie sabe qué es lo que ellos están diciendo, pero parece muy espiritual. ¿Tú crees en eso o no? En ese tipo de cosas no. En ese tipo de cosas. Eso no es hablar en lenguas. Ese es otro tema. Pero yo no creo que eso sean lenguas. Yo creo que eso es una falta de respeto. Eso soy yo. Si me invitan, mira, yo donde quiera que voy, respeto que tú no tienes una idea. Decía Voltaire, usted y yo podremos estar en desacuerdo absoluto sobre algo, pero yo respetaré su derecho a opinar lo contrario hasta la muerte. Yo pienso y estoy convencido de eso. Por eso yo he sabido sentarme. Mira,
te pongo un caso para volver a los Rabacucus. Aquí, Kelvin era responsable de eso. Cuando íbamos a Telecentro, a Conectados, él se acuerda bien porque por él me iban a matar a mí. Él llevaba a Juan Jiménez Col y a otro, yo no me acuerdo bien el nombre de él, pero de Amigos Siempre Amigos. Creo que Juan Jiménez leía el astrólogo. El astrólogo, sí, claro. pero es activista gay y estaba el otro, Alejandro, creo que era que se llamaba. Y yo en esa época, más inmaduro, con más bríos, sin más prudencia o más imprudente, yo saltaba con una cantidad de cosas ahí, desde la razón que yo entendía, pero de forma muy ofensiva a veces. O sea, usted está mal, usted... O desde tu convicción en ese correcto, momento. pero... Porque la gente tiene derecho a evolucionar. Bueno, no, pues yo sigo pensando lo mismo que en esa época, lo único que lo digo diferente. Y podemos, recapitulando el principio de Voltaire, podemos tomarnos una copa de vino y ¿por qué tenemos que tener una enemistad aunque pensemos diferente? No, usted piensa diferente, yo pienso diferente. Hay cosas en las que no vamos a coincidir. ¿Quién te iba a matar en esa época? Esa gente. Entonces, yo recuerdo que ese estudio se llenaba de gente. Y un día, esa gente hasta una fiscal, una cuestión me iban a llevar porque yo los ofendía públicamente y demás. Cuando tú hablas de esa gente, tú hablas de la comunidad. De Juan Jiménez y su grupo. Y lo que digo es que con los años, a él se le murió una pareja, quien era su pareja, creo que de un infarto. Y yo recuerdo haberle escrito en privado y le dije, mira mi hermano, yo no tú sabes que no compartimos esos principios, pero quiero que tú sepas que yo me uno a tu dolor. Más allá de la convicción que yo tenga al respecto de eso, es una gente que necesita empatía en un momento difícil. Con esto lo que quiero decir es que aunque pensemos diferentes, yo seré una persona respetuosa hasta la muerte de los principios y de los valores del otro. En ese caso, volviendo a los Rabacucus, tú dices, bueno, esta gente se meten en un monte, nos invitaron una vez a debatir, nunca fueron. Me hubiera gustado debatir con ellos para ver exactamente dónde están las luces, dónde está el fundamento. Pero cuando estamos en un debate es que tú ahora me salgas a hablar en 300 lenguas y transformes y se te pongan los ojos para atrás y tú me empieces a hablar, yo creo que tú tienes un problema mental. Yo pienso eso y yo creo que debe verte Guerrero Heredia, César Mella, algún psiquiatra urgente, porque eso no es cristianismo, eso es otra cosa. Y ahí es que está el detalle. Yo creo que estos grupos extremistas tienen características machistas, tienen características folclóricas, parecen muy espirituales, pero son fenómenos sociales. Yo creo que son dignos de estudio. Entonces, ¿qué tú le puedes decir a gente que sigue ese tipo de fenómenos? Mira, hubo uno de ellos que se llamaba, si mal no recuerdo, que era Soporte, un jovencito que estaba al lado de uno, él era el más indiecito. Creo que el cabecilla se llama Adrián. En aquel momento estaba, yo no me acuerdo bien de los nombres, sé que había uno que se llamaba Soporte, como que gente de diferentes estratos de la iglesia protestante los ayudaron o lo ayudó a él como a evolucionar, puso un negocio, parece que medio se emancipó. Mi recomendación a ellos y mi recomendación a todo el mundo es que vaya a aplicar un principio básico que nos enseñaron a la mayoría en lengua española, que se llama lectura comprensiva. Cuando tú lees, sobre todo la Biblia, sin tener que ser un gran exégeta, tú te vas a dar cuenta que no es tan ambigua como mucha gente quiere asumir, que lo básico, te lo pongo claro, cuando dice no mates, ¿qué te está diciendo? No mates niños, no mates... ¿Qué quiere decir no matarás? Categórico. Cuando dice no mientas, ¿qué está diciendo? Categórico. Entonces, mientras aplicamos lo básico y nos concentramos en lo teosófico, en lo teológico, en lo sistemático, en la salvación, en lo soteriológico, muy bien, dediquémosle tiempo a eso, pero empecemos por lo práctico. Te ofendí, perdóname, Luz. O sea, vamos a aplicar lo práctico de la Biblia de forma comprensiva. Decía un teólogo suizo que se llamó Ulrico Zwinglio, que cuando los pueblos y la gente lee la Biblia de forma comprensiva, terminará siendo lo que la Biblia dice de forma entendida. Esta gente lo que tiene es que leer la Biblia. ¿Dónde vemos que estas vestimentas tan exuberantes, por ejemplo, porque hoy en día las mujeres enseñan mucho? Mire, si ni siquiera se dan cuenta de dónde sacan esos principios de moda, y se dieron cuenta los monjes del siglo IV, que como dicen aquí en República Dominicana, la fiebre no está en la sábana.
O sea, el problema no está en la ropa. Sí, definitivamente hay ropa imprudente, tanto de hombres como de mujeres, pero el problema no está ahí, el problema está un poquito detrás de la ropa. Hay gente que va a la iglesia de manera correcta, hay gente que usa ropa de forma correcta, pero no predica con los hechos. Pero, Luz, recuerda a los fariseos. ¿Cuál fue una de las grandes críticas de Jesús a los fariseos de la época? Le dijo, miren, ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes están llenos de forma y vacíos de contenido. O sea, y muchos de nosotros, yo he estado ahí. Yo he estado en épocas de mi vida donde he estado predicando, he estado sirviendo públicamente y he estado muy mal internamente. Pero mal no es que tenga una depresión, mal en pecado, mal, haciendo lo que no es coherente con una gente que se sube en un púlpito. ¿Por qué no te da trabajo reconocerlo? ¿Por qué lo reconoces tan abiertamente si sigues pastoreando? Porque yo no creo que eso sea, que eso te reste. Yo creo que la vulnerabilidad, siempre y cuando haya redención o cuando haya arrepentimiento y cuando haya cambio, creo que primero te hace humano, porque el que tú no lo reconozcas, por ejemplo, no te exime de que verdaderamente estés en eso. Simple y llanamente que no lo reconoces, pero ante Dios algún día todos nos vamos a parar. Y número 2, la Biblia dice, mira, que el que se arrepiente y se aparta, ese obtiene misericordia. Entonces, al final, ¿qué yo gano viniendo aquí al podcast de Luz, donde puede que me vean miles y miles de gente tratando de vender algo que o en algún momento de mi vida no andaba bien? O sea, ¿qué yo gano con eso? Yo no necesito ganarme a un adepto más en la vida porque yo no ando en ese negocio. Yo no necesito que alguien me dé like ni que alguien me siga. A mí no me interesa eso. ¿Ha cambiado tu forma de pensar con relación a las parejas homosexuales? No, yo sigo pensando que eso es un pecado, no por Víctor, sino porque la Biblia lo dice claramente. O sea, la Biblia lo dice. ¿Qué ha cambiado en ese tenor? Ha cambiado desde Juan Jiménez mi forma de vincularme al tema. ¿Tú no crees en que parejas del mismo sexo puedan llegar al matrimonio? Yo no creo que sea bíblico ni que es... yo creo que es pecado. Ahora, fuera de lo que yo creo, hay parejas que van a llegar al matrimonio como homosexuales y recuerdo en un espacio de una de tus amigas que me preguntó un día, ¿tú crees que la iglesia está preparada para recibir parejas homosexuales o que la iglesia es excluyente? Uno, todavía creo que no estamos preparados y 2, sí creo que estigmatizamos y excluimos personas por una condición externa. ¿Te ha tocado? No, porque yo no creo que una gente por una condición o por una preferencia deba ser exenta. Si yo recibo un político en mi iglesia, debo recibir una gente que esté de otra forma. O sea, al final la iglesia es abierta para todos. Si yo mismo en situaciones de mi vida donde no me he conducido bien y me han abierto las puertas, ¿por qué yo se las voy a cerrar a otra gente? Ahora, lo que yo nunca debo cambiar es la verticalidad del mensaje. Fíjate, tú me preguntaste de forma muy clara, ¿qué tú piensas de eso? Creo que es pecado. O sea, si llega un transgénero a tu iglesia. Bienvenido, pero creo que está en pecado. O sea, bienvenido y quizás en algún momento escuches algo que no va de acuerdo a tu estilo de vida, como lo escucha el ladrón, como lo escucha el chismoso, y simple y llanamente te toca a ti tomar una decisión en relación a tu vida de cara a tu relación con Dios. Si quieres agradarlo a Él, no a Víctor, no a la iglesia, a Él, vas a tener que hacer ajustes en tu vida. Porque en la vida... Si llega un terian, lo mando al psiquiatra. De una vez. Un terian es que necesita atención urgente. Pues es un loco. O sea, una cosa es una condición, una preferencia, pero una gente, además las iglesias son para humanos, no para perros, ni cacata, ni araña. Entonces, al final del día, que busque una iglesia de terian sería lo que yo les recomendaría. Pero creo que la iglesia tiene que estar abierta. Jesús la abrió a todo el mundo. Nunca cambió el mensaje. Nunca cambió el mensaje. Entonces, desde Juan Jiménez, yo evolucioné en ese sentido. Y te cuento esto. Una vez nosotros salimos a evangelizar en La Bolita. La Bolita, aquí, no sé ahora, pero en su tiempo, era el lugar donde se apostaban cientos de prostitutas, por el Loyola, por aquí, por allí, por allá. Pero nosotros salimos a predicar, cosa que hacíamos los viernes, un grupo de la iglesia. Pues sucede que un grupo... Un buen día, porque me imagino que ese es el negocio álgido los viernes. Exacto, mira, no lo había visto así, pero era buena hora para encontrar víctimas ahí. Bueno, el tema es que comenzaron a ir a la iglesia estas mujeres, un grupo de ellas, y una doña se le acerca al pastor general. Yo era, digamos, el pastor de jóvenes en esa época, y le dice, mire, yo no quiero que mi hija
se siente al lado de ninguna de estas mujeres. Una mujer rica que daba mucho dinero. Y él me comenta a mí esta situación. Y yo le digo, mire, si usted me pregunta mi opinión, yo creo que al final la única diferencia entre la prostituta y la hija de ella es que lo de la prostituta es público y lo de ella es privado. Entonces, ¿la señora siguió en la iglesia? No, fue al pastor que yo le dije. No sé si se lo dijo a ella o no. Y gracias a Dios que no me lo preguntó a mí, porque yo creo en eso. O sea, al final, lo postural, creo sí que todo tiene su tiempo y su espacio y que hay que saber guardar las formas. O sea, no podemos llegar atento a libertades, a lugares donde vayamos a crear inconvenientes. Ahí te decía al principio, independientemente de que yo pienso como pienso, yo voy a respetar. Si voy a una iglesia de gente que piensa diferente a mí, seré muy cauto con lo que digo, porque no estoy para generar discordias que tampoco yo las voy a resolver en la vida de ellos. Ahora, eso no va a cambiar lo que yo pienso al respecto. Por ende, cuando yo veo a todas estas personas, todo el mundo tiene derecho a venir a la iglesia. Si la iglesia cierra sus puertas, es como el arca de Noé. ¿Qué hizo? Que Jesús hace una comparación emblemática. Las puertas del arca estaban abiertas para todo el mundo. Y mira qué curioso que finalmente los que entraron fueron los animales y no el ser humano. Entonces, yo creo que nosotros no somos quienes para cerrar las puertas de una iglesia. Ojo, lo que nunca, y lo repito por tercera vez, debe cambiar es el mensaje. Porque cuando usted cambia y adultera el mensaje para ganar adeptos, ya usted no está predicando el evangelio. Usted se está predicando una nueva idea. Es como pasa hoy en día. No sé si tú te has dado cuenta que hay una ola como de prosperidad. Y eso ha ido como más o menos... La ley de la abundancia, la ley de la atracción. Y tú te das cuenta que en las iglesias hoy en día parecería... Yo he escrito 2 libros. Uno de ellos se llama ¿Quién secuestró el evangelio? Y el otro se llama No es culpa del diablo. En el primero hablo de algo que pasa en las iglesias hoy y es que parece que tenemos un deísmo terapéutico. O sea, un deísmo, o sea, Dios es mi terapeuta, Dios es mi coach, pero es que eso es, señores, es lo más absurdo. Pero cuando tú vas a la iglesia el domingo y yo te digo, mira, Jezabel, la que salió hablando hoy en el otro podcast de ti, Jezabel, anda... Víctor, oye, confiésate. Jezabel anda buscando tu cabeza y yo te digo a ti, no te preocupes que Jezabel va a caer. Tú de una vez haces triangulación y dices A más B, da C, no te preocupes. Al final, cuando a la gente se le dice lo que la gente quiere oír, tú le estás rascando a la gente sus oídos. Claro. Tú le hablas a la gente de dinero, ¿quién no quiere dinero? Tú le hablas a la gente de poder, tú le hablas a la gente de bienestar. Y es contradictorio, no porque el evangelio en consecuencia no te pueda traer eso, pero el mensaje del evangelio no es sobre eso. Entonces dicen que la palabra tiene poder, ¿eso se llama fe? Eso es una distorsión de la fe. Porque sí, la palabra tiene poder. Mira, una de mis maestrías tengo 2 maestrías en esa rama, una en neuromarketing y otra en neurociencias e inteligencias múltiples. Ambas con la universidad, bueno, una con la Rey Juan Carlos y otra con la Antonio de Nebrija. Y perdónenme la modestia, pero dado el caso de una neurocientífica, hay que decir hasta el pedigrí hoy en día de dónde uno ha sacado títulos. Pues sucede que definitivamente lo que tú dices de una manera u otra condiciona como tú piensas. Y como tú piensas, terminas actuando muchas veces en tu vida. El problema está en que este ciclo, cuando tú lo llevas al ala de la fe y te encuentras con decepciones, no sobre el hombre. Por ejemplo, yo te digo a ti, si tú das dinero, tu vida financiera va a cambiar. Tú lo puedes ir haciendo, comienzas a buscar explicaciones, me entró un negocito, me entró esto. Eso es el diezmo. Puede ser un pacto, como le llaman hoy en día. Al final, ese es un negocio transaccional cuando la motivación no es correcta. ¿Y qué termina pasando en la mayoría de gente? Que terminan decepcionados porque no ven el resultado de lo que están buscando, haciendo lo que le han dicho que hagan. ¿Y qué terminan diciéndolo desde el púlpito? Te faltó fe. Eso es un engaño. Entonces el evangelio de la prosperidad es un engaño. La idea de que tú siempre vas a estar bien es un engaño, pero es atractivo. Eso es ponerle miel a la gente. Es como que yo le diga que usted quiere ser rico, venga, visíteme en la iglesia que yo tengo la fórmula de la prosperidad. Usted quiere ser feliz, pero Jesús murió en una cruz. O sea, la peor muerte de la época, la más abyecta, la más hostil, la más humillante, muere el promotor del cristianismo. Por redimir nuestros pecados. Correcto. Los discípulos, todos excepto Juan, mueren martirizados. Y yo me pregunto, ojo, no es que el martirio sea para todos. Sin embargo, ¿por qué nosotros queremos
que el Evangelio se convierta en la lámpara del genio de Aladino en nuestras vidas, cuando al final el Evangelio tiene otra forma de abordar. Mira, si yo te voy a abordar con el Evangelio, voy a partir de la base, y eso te puede responder por qué yo puedo reconocer con tanta ligereza mis faltas. Yo no me siento orgulloso de las faltas que he cometido, para nada, pero no me hace menos responsable reconocerlas y tomar acciones de cambio, porque el Evangelio viene a decirte, Luz, tú quieres irte para el cielo. Hay algo que se llama el cielo, que está disponible para los creyentes, que solo a través de la redención de Jesucristo lo puedes obtener. Tienes que reconocerte que pecaste y tú vas a entrar en un dilema, pero ¿en qué yo pequé? Si, es como que te toque en la puerta un vendedor de quimioterapia, tú tenías una gripe hace días y el vendedor te dice, Luz, tú necesitas esta quimioterapia, y tú dices, no, yo necesito un antibiótico, ni siquiera un antibiótico, un antigripal. Y esa es la disyuntiva, que el ser humano cree que necesita un antigripal cuando desde el cielo el génesis o el germen del pecado se llama un cáncer agudo y crónico. ¿Te perdonó Papá Dios? ¿Te perdonó Papá Dios? Yo creo que sí, a través de la fe sí. Tampoco es que yo he matado 5 gente, pero irrespectivo a el Evangelio lo que ofrece es perdón del pecado. No hay salvación sin arrepentimiento. Y eso no es popular. ¿A qué se convierte la gente? Si yo te digo a ti, mira, usted conoce, yo recuerdo un amigo mío, que lo quiero mucho, que él le decía a la gente, le decía, ¿usted quiere que... ¿Cuántos quieren salud? Yo te pregunto, Luz, ¿tú quieres salud? Claro. Okay. Agradezco todos los días por ella. ¿Tú quieres prosperidad? Sí. ¿Tú quieres que te vaya bien en el amor? Sí. Sí, claro. Estamos dando seguimiento. ¿Algún mensaje que me quieras dar? En privado. Hacia adelante, firme hasta la victoria. ¿Tú quieres que tus negocios prosperen? Todo eso. El tipo le decía a la gente eso y le decía, yo conozco un hombre que da todo eso. Y se llama Jesucristo. Usted quisiera entrar en una relación con Él para que Él, en alguna de las áreas de su vida donde usted necesite eso, se lo dé. ¿Y qué decía la gente? La gente compraba, eso se llama en latín un quid pro quo, o sea, un negocio, un intrueque, un intercambio. Eso me acuerda mucho de las indulgencias del siglo XVI. Entonces, hoy en día tú ves que se festina eso desde los púlpitos. Un empoderamiento femenino, que yo creo en el empoderamiento femenino de gente que echa para adelante. Ahora, no en un empoderamiento femenino de que, esto pasa mucho, de que llega a una disociación y una distorsión a veces, de que vemos estas figuras o estereotipos femeninos que decimos, eso es lo que yo quiero ser en la vida. No está mal admirar gente, pero cada quien es único, cada quien tiene una huella identitaria donde tú eres Luz García. O sea, nadie va a ser, que bueno, yo admiro grandes cosas de ti, lo que has logrado, y lo digo de verdad, pero yo soy Víctor y yo me siento muy bien con lo que he logrado y agradezco a Dios por lo que he logrado. Entonces, en ese orden, amén. Cuando en un púlpito lo que se predica es un negocio y un comercio y no el Evangelio, que no... Mira, el Evangelio tiene 2 vertientes, o te ofende o te arrepiente. Pero no te dice, wow, yo quiero eso. ¿A quién que le vendan una quimioterapia la quiere? Nadie. 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 Pero entonces, la necesita, y si la necesita, la entonces, tienes que aceptar. Que como consecuencia te tomes la quimioterapia y te vaya bien en los negocios. Felicidades. Pero al final, también lo que Jesús predicaba era, mira, no siembres donde el orín ni la polilla corrompen, sino siembra donde los ladrones ni minan ni hurtan. Hay mucha gente haciendo dinero que no tiene que ir a una iglesia para hacer dinero. O sea, que no tiene que ir a oír a alguien que le dé la fórmula del dinero. Yo tengo negocios y yo no me predico, 3 de Juan, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tú. No, yo salgo a hacer negocios, lo que yo tengo que hacer. No te cae maná del cielo. No. Yo creo sí que hay una gracia genial, pero hay una preparación y hay unos resultados contra los cuales usted mide o contra los cuales lo mide un cliente. Si usted no sale de su casa, Proverbios lo dice, la mano diligente, ¿cuál es? Esa es la que es prosperada, el alma diligente es prosperada. Tú sabes que yo voy a tener que hacer otro podcast contigo. Yo inicié de una manera, se fue por otro rumbo, pero demasiado interesante. No puedo dejar de confesarte la admiración, el respeto a todo lo que has dicho. Y se queda abierta la invitación, no sin antes preguntarte algo que como mujer me ocupa y me preocupa. En los últimos tiempos se ha convertido en una persona muy popular, Melissa Paul. Claro, sí. Entonces, entre la ideología y la responsabilidad dentro de la pareja,
acaba de decir hace unos días que la mujer debe entregarse al hombre. En otras palabras, lo dijo muy llano, dárselo, así estuviera brava con su marido. ¿Qué tú opinas de eso? Mira, yo creo que... tú sabes que hay un pasaje en la Biblia, en 1 Corintios 7, que dice... Ya yo sé por dónde tú vas. No, dice, no se nieguen el uno al otro. Ahora, hay una línea delgada entre el sexo cuando yo no lo quiero y lo hago por amor o por sacrificio a mi pareja. Tan básico, no lo romanticemos mucho. Tú llegas cansada, pero tú tienes un hombre que te está buscando. Quizás no siempre tú quieres tener relaciones, pero una forma de amar es, a pesar de que no quiero, voy a tener relaciones contigo para hacerte sentir lo que tú quieres y viceversa. Hay veces que el hombre, por más sexual que sea, o ha tenido un día, o ha perdido unos millones de pesos, oye, eso baja todo lo que usted quiera. Entonces, no siempre queremos. Cuando lo hacemos bajo el consentimiento de que lo estoy haciendo por amor o lo estoy haciendo para complacerte, entonces sí es un acto de negación. Ahora, la otra cara, que es con lo que yo no estoy de acuerdo con ella, es que hay cosas que son prácticamente una violación. Una violación. Yo no puedo vulnerar. Imagínate que tú y yo estemos casados y que tengamos un impasse relevante. Tener sexo es forzarte a algo que tú no quieres. Y hay una línea delgada entre tener sexo por sacrificio y amor y tener sexo de forma forzosa e involuntaria. No creo que eso sea lo correcto y creo que a eso se refiere 1 Corintios cuando habla de no se nieguen el uno al otro. O sea, es algo de mutuo consentimiento, no es una relación forzosa sobre el otro. Porque te hago la pregunta, ¿cuán sostenible es una relación así? Tú me dirás, mira, pero a veces de pique que sale bueno. Está bien, pero esa es la constante en una relación. O sea, ¿hasta qué punto es sostenible una relación que se base sobre la fuerza? Entonces, obvio que ella se ha vuelto muy popular por lo disruptiva y porque son clickbaits. Pero cuando tú le metes lupa a eso, ni siquiera son sostenibles en una relación real de carne y hueso. Y sería bueno preguntarle si ella lo practica en su vida. Bueno, Víctor, yo dejo abierta la conversación. Yo creo que hoy nos fuimos muy ideológicos y filosóficos de una forma u otra, pero queda abierta esta invitación para que hablemos de la carne. Vamos a invitar a Kelvin también. Ese es carnal. Te voy a hacer unos cuentos fuera del aire. Ay, gracias por la invitación. Me honra. Gracias a ti. El pastor Víctor Medina estuvo con nosotros. Espero que les haya encantado todo lo que han escuchado y lo que han también podido ver y observar por YouTube. Si les gustó nuestro contenido, les invito a que se suscriban a nuestro canal, a que compartan nuestro contenido y, por supuesto, que activen la campanita. Hasta una próxima entrega de Luz García, el podcast. Gracias, Víctor. Ay, los libros, ¿dónde se consiguen? En Amazon. En Amazon lo pueden buscar. Ponen ahí ¿Quién secuestró el Evangelio? No es culpa del diablo. O visitarnos en la iglesia también. Estamos en Comunidad Bíblica de Fe. La calle Carmen Celia Balaguer en El Millón. Ahí, miércoles y domingo, ahí estamos para servirles. Bueno, si tú logras que yo me congregue, lleva, que te convertiste en mago.